tamales de ranas y tamales de ajolotes. Para mí una cosa rarísima para comer. No pensaba que voy a encontrar algo así. Incluso para mí, que llevo mucho ya tiempo en México, fue difícil de procesar. Antes de venir aquí a Malinalco, escuché muchísimas cosas. Que aquí se comen cosas raras, que está lleno de rituales para turistas y que está todo carísimo. Y honestamente pensé que sería otro lugar turístico más. Pero después de lo que viví aquí, puedo decirles con muchísima seguridad que no estaba preparada. Que no estaba preparada para lo que viví aquí. Ay, amor, pero qué bonito, mira. Estamos, amigos, ni les dije dónde estamos. Estamos en Malinalco. Y de hecho creo que es mi cuarto pueblo mágico en Estado de México. Y miren nomás qué hermosa calle. Toda empedrada con bugambiles en todos lados. Y una montaña hermosa al fondo. Con esa vista ya tuve. Bueno, amigos, ya saben que es un pueblito muy hermoso, súper turístico. Pues está tan cerca de la Ciudad de México, más o menos como 95 kilómetros. Nos toma como 2 horas y media, yo creo que llegar, y es porque la carretera no es así como de las mejores. Es muy popular para las personas que viven en la Ciudad de México salir el fin de semana, pasar un rato, y también es un destino muy popular para los extranjeros. Ahorita estamos entre semana, es el miércoles, y por eso no hay tanta gente, pero el fin de semana está así de lleno. Hay muchísimos extranjeros, como les dije. He escuchado que hay muchos restaurantes que te ofrecen el menú en inglés y en general te atienden en inglés. Recuerdo cuando yo vine por primera vez aquí en México, me acuerdo que nadie me habló en inglés. Yo creo que es una cosa bastante reciente que las personas en los lugares así muy turísticos hablen inglés, tienen los precios en dólares, etc. Pero bueno, tenemos muchísimas cosas todavía que hacer en este video, así que vámonos. Amigos, hoy tuvimos suerte, ya que los miércoles aquí se pone un tianguis en Malinalco por bastantes calles, está muy grande. Aquí venden de todo absolutamente. De hecho, hemos buscado algo para comer. Estamos buscando como un mercado municipal, porque ya saben como que en cada pueblito que hay un submercado municipal, pero aquí no encontramos. O sea, no lo puedo creer, pero aquí no hay mercado municipal. Entonces, ahorita fuimos a comer, a desayunar rapidito. Tuvimos que comer como en un restaurantito, así estaba chiquito, pero yo quería comer en un mercado, porque ya saben que es lo más tradicional. Normalmente la comida es la más rica, es más económico, pero pues aquí no hay. Si ves fruta picada, me dices. Si se antoja como una frutita o algo, ¿no? Oye, ¿esos qué son? ¿Qué es, amor? ¿Jitomate o qué? Hola, ¿eso qué es, verdad? Jitomate cherry. Ah, jitomate, está súper chiquito. Gracias. Aquí de hecho venden muchísima comida de todo. Tacos, quesadillas, tlacoyos. Y lo que les quería platicar es que estamos ahorita buscando, porque he leído que Malinalco es como muy importante lugar para comer como comida rara. Tamales de ranas y tamales de ajolotes y armadillo también, etcétera. Entonces ahorita estamos buscando a ver si es cierto. Y en el lugar donde estábamos desayunando, la señorita que nos atendió me comentó que sí, realmente venden tamales de ranas y de ajolotes, pero ella no ha visto como un restaurante fijo donde lo venden. Entonces no sé si es nada más fin de semana o si de plano lo tienes que buscar como mucho, porque sí, no es muy así como que común y típico que digamos, pero sigue siendo como que para mí una cosa rarísima para comer, sobre todo ajolotes, porque yo he escuchado que esta especie está protegida, es porque está en peligro de extinción, así que no sé si es como muy legal comer eso. Ojalá que es como un mito de internet o algo así y que realmente no los comen, por favor.
Chicos, qué cosa más increíble. No puedo creer, está bien hermoso. No hay nadie. Casi. Nada más hay una familia y se siente esa vibra que está súper antiguo. Nada más miren estos muros cuando tiene esta edad, una parroquia, un convento o algo. Normalmente le hacen como una reconstrucción porque pues es muy importante preservar. Y estos murales que están por aquí también se ven súper antiguos y adentro también está como muy fresco. Ahorita con este calor está increíble estar aquí. Aquí vemos la parroquia del Divino Salvador. De hecho se construyó en 1540, entonces sí tiene siglos de historia. Y aquí del ladito vemos un ex convento agustino de la Transfiguración. Ahorita vamos a ver si se puede entrar. Hola, buenas tardes. Sí hay acceso, ¿verdad? Sí. El convento aún se encuentra habitado por los frailes agustinos. Solo se puede visitar el claustro bajo, ya que las demás áreas es donde ellos ejercen su privacidad. Las pinturas que están aquí adentro tienen en promedio 455 años, que es la primera decoración. La pintura que está en la iglesia es del siglo XIX. La iglesia no está abandonada, sino hay un debate. Si restauramos la pintura del 19, restauramos la del 16. Por eso como que no está como pintado ni nada, ¿verdad? Mira. Que aparece en algunos medios como ex convento es porque dejó de ser seminario menor en 1986. Ya. Sí, es que hasta en Google dice ex convento. Sí, porque ya no es formación. Bueno, muchas gracias, qué amable. Qué cosa más hermosa aquí, amigos. Si están en Malinalco, tienen que entrar aquí, sí o sí. Nos acaba de platicar, señor, que estos muros estaban pintados por mexicas como 540 años atrás. Es una cosa increíble que se ven todavía el color en los muros, porque nos acaba de decir que es pintura de origen vegetal. Entonces yo me imagino que con el sol debe de más o menos descolorarse, pero ya vemos que en el techo sigue siendo un color azulito. Está bien bonito. Como acabamos de escuchar, amigos, no es ex convento. Aquí se puede entrar nada más a este piso. Otros espacios ahorita están habitados y ahí no se podría entrar. Amigos, ahorita vamos a ir a un lugar que es muy importante aquí en Malinalco. Es una zona arqueológica que tiene un nombre muy complicado para mí. A ver, lo voy a tratar de decir. Cuauhtitlán. No. Cuauhtitlán. Cuauhtitlán. Sí. Bueno, es una zona arqueológica que no voy a repetir su nombre. De hecho, es muy raro porque no dice en ningún lado su nombre, nada más dice zona arqueológica. Yo creo que es porque está como muy complicado su nombre. Bueno, he leído que hay como 400 escalones, más o menos. En comparación con otras zonas arqueológicas no es tan difícil de llegar. Aunque sí se complica un poquito por el clima. Y el clima aquí en Malinalco es bien raro, la verdad. De un lado sí está ahorita nublado, no hay tanto sol, pero sí se siente muchísimo como bochorno. Se siente como calor tropical. Alrededor de Malinalco están así las montañas. Entonces están como tapando del viento, de todo. Entonces Malinalco tiene como su propio clima y yo creo que es lo más caluroso de todo Estado de México. Pero bueno, de hecho aquí miren, está toda la información de la fauna y flora que podemos encontrar aquí. Miren, aquí ya está la entrada. No sé si desde ahí empiezan a contar los escalones o esos escalones también cuentan. Hola, buenas tardes. Sí. Nacionales. Y permiso de video, por favor. Muchas gracias. O sea, a ver, los escalones empiezan a contar desde aquí. Desde allá va. Bueno. ¿Cuántos son en total? 416, 418. Ok. Muchas gracias, muy amable. Gracias. Hasta luego.
Bueno amigos, ya pasamos, ya compramos nuestro boleto y de hecho ahorita estaba muy interesante a ver si me dejan pasar como mexicana porque no traje mi pasaporte, no siempre lo llevo y pues no siempre preguntan eso, ¿no? O sea, aquí había como dos precios diferentes, uno para nacionales y otro para extranjeros. Pues como yo soy ya mexicana, yo dije que somos nacionales, pero pues pensaba que a lo mejor me van a pedir ahorita mi documento o algo, pero no, entonces ya pasé como mexicana. Tienes cara de chilanga. Decidimos dejar nuestra mochila con drone y con todo el equipo casi en el estacionamiento porque mi esposo escuchó que después de los eventos tan lamentables en Teotihuacán como que reforzaron la seguridad, entonces a lo mejor ni siquiera dejan entrar con las mochilas. De hecho sí en la entrada dice, pero yo me imagino que ahorita la cosa pues está todavía más estricta, ¿no? Así que pues, a ver si todo bien, si ahí sigue nuestro dron. Mira qué hermosas las vistas salen de aquí. Miren, aquí se ve perfectamente como Malinalco. Está rodeada de montaña. Prácticamente está como en un hoyo. Entonces por eso también el clima es así, tan intenso. Bueno, creo que llegamos. Está pesadito. ¿Cómo estás, amor? Muriendo ¿De qué? de todo calor que hace. Sí, hace mucho calor. Hay que tener cuidado aquí, no rodar para abajo. Amigos, qué hermoso. Sí, valió la pena la subida. Cuando estábamos subiendo, había como un sonido raro. Como un zumbido. Yo pensaba que a lo mejor es alerta de algo, yo pensé primero. Pero después como que se me hizo que es, no sé si algún animalito o insecto o algo así. Y aquí encima todavía se siente más como varios zumbidos. No sé qué onda. No sé quién vive por acá. A lo mejor algo espiritual. Pero bueno, nosotros vamos a recorrer aquí lo que se puede porque hay una parte donde está cerrado. Y mientras les voy a ir platicando la historia de este lugar. Esta zona arqueológica de Malinalco fue construida más o menos en el siglo XV, cuando los mexicas extendían sus territorios. Entonces los gobernantes de Tenochtitlán decidieron hacer como aquí un centro ceremonial. Este lugar no solo era ceremonial, sino también un centro de iniciación para guerreros de élite, especialmente los guerreros águila y jaguar, quienes debían pasar rituales simbólicos antes de participar en campañas militares. En el templo principal, conocido como Koucale o Casa de las Águilas, se realizaban ceremonias que incluyen ayunos, ofrendas y rituales de sacrificio, destinados a fortalecer espiritualmente a los combatientes y prepararlos para la guerra. Lo más curioso, digamos, de toda la zona es que el templo principal fue tallado directamente en la roca. Y eso es, yo creo que lo más interesante porque es como un ejemplo muy importante en todo el territorio americano como obra monolítica. Obviamente tiene un valor histórico muy importante. Amigos, se siente aquí una paz increíble. De hecho, sientes otra vez hay sonido qué cosa tan más loca. No les dije todavía, pero Malinalco es un lugar muy importante espiritualmente hablando. Hay muchísimos rituales diferentes, pero lo que les quería decir es que los mexicas también escogieron este lugar por una razón muy importante, que querían hacer aquí un centro ceremonial, porque aquí encima se siente una vibra muy bonita. Se ve aquí todo el valle. No sé si es ese sonido o es ese viento o este paisaje espectacular que se puede ver desde aquí, pero realmente estoy muy impresionada. Hola, buenas tardes.
Una preguntita, ¿este sonido de qué es? Ese sonido se llama el canto de las cigarras. Son como que saltamontes, ¿verdad? No, es un insecto, pero muy parecido a una mosca. ¿A poco? Igualito. Es como una mosca, pero entre 4 y 5 centímetros de grano. ¡Ah! Que según la tradición, también lo relacionaban en la época prehispánica, hacen un ritual de Ujú. canto para traer el agua. Está muy fuerte, o sea, parece como un ese es pájaro. Ese sonido hace nada más un bichito chiquito. Sí, es una sola. Es que estamos subiendo y dije como que hay un sonido raro. Digo, no sé si es alerta o qué cosa. No, son insectos. Bueno, muchas gracias, es muy amable. Hasta luego. Ya revelamos el secreto de la montaña. Pues sí, sí suena muy fuerte, ¿eh? O sea, es que cuando la tienes cerca se oye impresionante. Suena muy fuerte. Bueno, ya salimos, vamos de regreso. Obviamente para abajo es mucho más fácil caminar. Con el vientecito se siente bien rico. Ahorita tenemos un plan de regresar abajo al centro de Malinalco para mostrarles un poquito más del lugar. Y después tenemos una cosa importantísima. Amigos, si todavía no están suscritos a mi canal, por favor suscríbanse, pongan clic en la campanita, escogiendo todas las notificaciones, así me ayudan un montón y además me motivan a seguir creando el contenido. Muchísimas gracias. Y bueno amigos, aquí al lado de mi amigo, como dicen mis hijos, hombre huevo, me imagino que por la forma de su cabeza, les platico que Malinalco en 2010 fue nombrado como pueblo mágico, obviamente por la historia tan importante de este lugar, pero también por su apariencia, ya que ya saben que para postularse, para convertirse en pueblo mágico, hay que cumplir ciertos requisitos y uno de ellos es su apariencia. Malinalco es un lugar extremadamente hermoso. De hecho, yo creo que es uno de los pueblos mágicos más famosos, sobre todo entre extranjeros y bueno, por su ubicación está pues muy cerca de la Ciudad de México. Está famoso por sus calles empedradas, por esa vegetación tan loca y ya vimos que seguramente es por el clima tan coloroso, tantos árboles florales, tantos bugambilias que me encantan a mí en particular, pero también es famoso por su comida que vamos a probar un poquito más adelante. Pero bueno, hablando de las cosas que atraen aquí a los turistas nacionales e internacionales, obviamente no se puede no hablar de los rituales tan famosos por acá. Pero vamos a empezar con este tema desde el nombre de Malinalco porque tiene todo que ver, ya que tiene un origen profundamente ligado a la cosmovisión indígena y las creencias espirituales que existían mucho antes de la llegada de los españoles. La palabra Malinalco proviene del náhuatl y se interpreta como el lugar donde se adora a Malinalxóchitl. Malinalxóchitl. Ahora sí lo dije bien. O lugar de la hierba malinali. La palabra malinali se refiere a un tipo de hierba que crece en zonas húmedas y que en la cultura mexica tenía un significado simbólico muy importante. Pero hay una historia más interesante relacionada con este nombre que no voy a repetir. Malinalxóchitl, según las leyendas mexicas, era una mujer poderosa, considerada hechicera, y además era hermana del famoso dios mexica, Huitzilopochtli. Sí dije bien. Está muy difícil eso. Se dice que durante la migración de los mexicas hacia el Valle de México, ella fue abandonada mientras dormía, porque los líderes del grupo temían su poder mágico. Y ese abandono ocurrió precisamente en la región donde hoy se encuentra Malinalco. Y la leyenda cuenta que ella formó la comunidad y desde ahí empezó a formarse como un pueblo, una mini ciudad, pero pues practicaban todos los rituales hechiceras
y cosas por el estilo. Entonces, desde esos tiempos, que estamos hablando como del siglo XV, desde ahí empezaron los rituales. Entonces, Malinalco desde esos tiempos se considera como con una energía sagrada, y pues aquí podemos encontrar rituales de absolutamente todo, como limpias espirituales, usando el humo de copal, hierbas aromáticas, etc. Temazcal, que es un ritual muy famoso por acá, que consiste en un baño de vapor dentro de una estructura construida generalmente con piedra o adobe. De hecho, el término temazcal así se traduce como casa de vapor, pero además de eso, pues podemos encontrar aquí ceremonias de absolutamente todo que podemos imaginar, energéticas, meditaciones, etc. Pero hoy, amigos, les voy a mostrar una sesión terapéutica que estaba esperando yo bastante tiempo. Tenía muchísimas ganas de venir a Malinalco, es mi primera vez. Obviamente vamos a aprovechar y conocer a una persona que quería conocer desde hace mucho tiempo. Mucho gusto, Julia. Mi esposo y mis hijos. Entonces vamos a comenzar, mira, te voy a explicar. Este diapasón está diseñado especialmente para trabajar con ciertos puntos del hueso sacro. En esos puntos hay unas terminaciones nerviosas que van encima y alrededor. Lo que nosotros trabajamos en la sesión es el sistema nervioso. Tú vas a sentir una vibración. Toda la historia que tenemos de las emociones desde niños está ahí en el cuerpo, y es muy interesante porque la gente que desarrolló esta forma de observación se dieron cuenta que el cuerpo es como un mapa de emociones que se van ahí acumulando. Bueno, les quiero presentar a maestro Humberto Álvarez. Es una leyenda, de hecho, de rock mexicano. Desde 2002 hago terapia de sonido y empecé a tocar cuencos en 1998. Entonces ya tengo mucho tiempo haciendo esto. Mi sesión de terapia de sonido individual, que sería como la sanación a través del sonido. Entonces utilizo los sonidos de los cuencos tibetanos, pero también utilizo frecuencias binaurales para favorecer el equilibrio de los hemisferios cerebrales. Porque yo trabajo fundamentalmente con los 4 aspectos más visibles del estrés, que sería angustia, ansiedad, enojo y tristeza, porque considero, como lo considera la filosofía de la medicina china y la medicina tibetana, que el 99% de los males que nos aquejan tienen un origen emocional. Mi sesión lo que hace es bajar los niveles del estrés para que la persona pueda recuperar su estabilidad emocional, física y mental. Gracias. Gracias a ti por la oportunidad. Increíble. No sé si usted nos puede compartir cómo lo pueden contactar. Estoy prácticamente en todas las redes sociales con mi nombre, Humberto Álvarez. También un canal de YouTube. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias, maestro. Gracias a ti. Fue un placer. Un placer. Aquí está su casa. Bueno, amigos, acabo de salir y ni siquiera les puedo describir con las palabras qué se siente estar en esta terapia. Una cosa totalmente de otro mundo. Se relaja el cuerpo, la mente. Realmente una experiencia muy bonita. La recomiendo muchísimo a 100%. Vine a Malinalco con un sentimiento de que a lo mejor es un pueblito mágico más, de esos que como que se especializan en turismo, en extranjero, y no pensaba que voy a encontrar algo así. Incluso para mí, que llevo mucho ya tiempo en México, fue difícil de procesar. Pero bueno, amigo de nuestra familia siempre decía pues que para procesar cosas hay que comer algo, porque así se siente como que la información, así que eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a ir a comer. Hola, buenas tardes. Una preguntita. Sí. La trucha no la pescan, ¿verdad? Sí, sí las vamos pescando conforme nos las van pidiendo.
Ah, ok, perfecto. Para mí sería entonces a la mexicana, por favor. Perdón, manzanos son chiles, ¿verdad? Sí. Ah, vale, gracias. Bueno, amigos, venimos aquí a un lugar que me recomendaron muchísimo. Ya vieron que pues hay muchos restaurantes en el centro de Malinalco, pero me recomendaron muchísimo venir a esta zona en particular. Primero a un lugar que es criadero de truchas, pero lamentablemente no tuvimos mucha suerte hoy, estaba cerrado, pero pues es un lugar, un corredor con muchísimos restaurantes, hasta hay balnearios aquí, amigos. Se puede venir en familia a pasar aquí un ratote, pescar tu trucha en algunos lugares y también comértela, ¿no? Esa es la cosa, ¿no? Que está súper famoso por las truchas, porque Malinalco tiene como platillo principal pues las truchas. Así que vamos a probar, a ver qué tal, y ahorita les platico. Sí. Muchas gracias. Comida. Comida bien ganada. Arrocito. Voy a abrir eso, creo que está muy caliente. Pedí trucha a la mexicana, se ve delicioso. Está delicioso. Sí, picosito, ¿eh? Yo pensaba que es pimiento, pero yo creo que es esa de... Yo sé que pica mucho, pero no sé. No, está bien. Creo que vienen moscas. Moscas. No sabíamos que hay muchas moscas aquí. De hecho, si hubiéramos sabido, hubiéramos traído un aparatito que una vez vimos en Huatulco en un restaurante que es como con pilas y que gira la cosa. San Agustín. Ah, San Agustinillo, sí. Pero les quería preguntar si tienen como por ahí algún como remedio casero contra las moscas, porque una vez mi esposo vio en, no sé si TikTok o Instagram o algo, que como que escriben en un papel 68, 68, 68, así muchas veces, simulando que es como telaraña. Entonces se supone que las moscas no se acerquen. Probamos una vez, como que sí medio funcionó, pero no es 100. Sí, una cosa rarísima, la verdad. Bueno, amigos, ya vamos a comer porque yo no aguanto. ¿Y quién está? ¡Ay! Alguien me está picando. No veo nada. Sí, algo me picó aquí, ¿eh? Bueno, vamos a comer rápido porque si no, nos van a comer a nosotros. Muchas gracias, hasta luego. Aquí hay muchísimos restaurantitos en este corredor. Cada restaurantito tiene como su Sazón. criadero. Ah, yo creo que es su sazón. Su sazón me imagino que también. Bueno, sí, claro. Pero pues sí tienen como sus mini estanques donde tienen truchas. Sí se siente que está súper fresco. Está delicioso. Además te deleitaron con unas rolitas de José Luis Rodríguez el Puma, de Ah. José José. Ándale, así que merecieron sus 10 de 10. Bueno, amigos, espero que les haya gustado este lugar tanto como a mí. Realmente nos llevamos una sorpresa muy agradable. Todo estaba a la altura de un pueblo mágico de los mejores. Así que nos vamos a la casita con un corazón muy lleno. Y ustedes, pórtense como siempre muy bien, cuídense y nos vemos en el siguiente video.